casualmente ayer estaba hablando de Walter Benjamin, no porque quisiera, sino porque mi pareja dijo, necesito alguien para pensar el tiempo, la historia. Y me dice, ¿cuál se te ocurre? Y digo, a mí se me ocurre un montonazo. Entonces le empezaron a dar varios y le gustó Benjamin. Y digo, bueno, hablando de Benjamin. Y sobre el poema Ozymandias, ¿lo conocen ese poema? Es lindo ese poema, yo no lo conocía. Conocía el faraón, pero no el poema. Claro, el capítulo de Breaking Bad, pero el poema lo escuché la otra vez y narrado por el actor de Breaking Bad, Bryan Cranston, y la verdad que poema muy breve, tendrá 10 líneas, 15 líneas, pero muy bueno. Se los recomiendo. Yo nunca terminé esa serie porque me parece muy que me iba a Muere de cáncer. No, mentira. Pero veo que todo el mundo la ve y siempre me dicen, ¿cómo? Y es como, ¿cuántos capítulos tiene? Para la dinámica de hoy, como muy lenta, como que es una serie de tele. Claro. Y cuando no había plataforma para ver miniseries de 6 Sí. capítulos. Igual, usted tiene que hacer como su compañero. No tiene que ver nada que no quiera. Así que si la sociedad lo presiona, le digo, pero andate a cagar. Entonces, si no le gusta algo, ¿para qué esforzarse? Hoy ando combativo, si se dan cuenta, estoy peleando con todo el mundo. Y porque tengo que dar un tema que me obliga a ser así ahora. Bueno, hoy vamos a ver... primero, este programa contemplaba la posibilidad, si no había sonda, si todo salía bien, pero rara vez pasa eso, dar 2 clases dirigidas a 2 disciplinas hermanas o familiares o con parecido de familia de la epistemología. Vamos a usar términos voy a usar otra terminología para que se entienda mejor, más cercana a la filosofía de la ciencia, y era la sociología de la ciencia y era la historia de la ciencia. Porque nos guste o no nos guste, muchos de los temas que nosotros como profesionales o que se están profesionalizando en la filosofía son cercanos a la psicología, a la sociología, a la historia, ¿no? Hablamos de los problemas de las pasiones, de la mente, estudiamos mediante contextos históricos, estudiamos en marcos temporales, ¿no? Entonces siempre está eso. Y rara vez se incorpora ese marco sociológico, histórico o psicológico dentro de el dictado de una materia, ¿no? Salvo las materias que son quizás más estrictamente históricas, como filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea, que quizás su nombre habla de un marco temporal. Las otras materias que quizás se ocupan de otra cosa, qué sé yo, filosofía política, a veces no piensa mucho cómo sería la sociología de la política o la historia de la política, porque son otros marcos, pero que también son redes y líneas y perspectivas de pensamiento que nuestros autores que trabajamos han estudiado, que las conocen, no las ignoran. Lo cual eso lleva a nosotros a tener siempre una cara del cubo de que estamos investigando, si no tratamos de incluir los demás monstruos, ¿no? Entonces, a mí siempre me pareció que era una de las cosas más provechosas incluir elementos o clases sobre sociología de la ciencia, historia de la ciencia, psicología de la ciencia. Pero el cuatrimestre es poco amable para nosotros. Yo sé que la gente disfruta los feriados, pero para el concepto de dictado de clases un feriado es terrible, ¿no? Porque es un día que no das un contenido, o que no trabajas algo, que no evaluas algo. Más allá del tema del descanso y lo que sea, suponiendo que ustedes descansan los feriados, no sé qué son los feriados, pero bueno, está eso ahí. Entonces, frente a eso digo, bueno, ¿cuáles son las disciplinas cercanas a la filosofía de la ciencia que podrían ser más relevantes para poder entender nuestra perspectiva epistemológica como nosotros en la cátedra entendemos, que es más integral, más relacionada con otras disciplinas, más transdisciplinar, si lo quieren decir?
Entonces decimos, bueno, incorporar contenidos de sociología de la ciencia y de historia de la ciencia. Pero ¿qué pasa si tenemos que sacar un contenido porque corre sonda o pasa algo? Bueno, en eso tendríamos que elegir cuál es la disciplina más cercana, inclusive en su metodología de estudio, en los autores que trabajan, en el tipo de pensadores, en el tipo de perspectivas. Bueno, haciendo ese sobre ese recorte, la disciplina más cercana a la filosofía de la ciencia va a ser, y es, por lo menos por ahora, la sociología de la ciencia. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a dar una pequeña clase de, claramente, sociología de la ciencia. Vamos a explicar un poco qué es la sociología de la ciencia y vamos a hablar de, pido disculpas a todos los futuros sociólogos que puedan haber en esta sala. No sé si después se liquidan eso, pero vamos a ver lo que a mi entender o a mi lectura son las 4 corrientes más relevantes de la sociología de la ciencia actualmente. ¿Okay? Puedo estar equivocándome. Igual lo he discutido con un par de sociólogos, testeando a ver qué tan loco estoy con mis interpretaciones y por ahora puede que me haya dicho que sí para que me quede callado o puede que hayan aceptado mi interpretación. Entonces, esta clase va a ser eso, va a ser hablar de esta otra rama que estudia la ciencia para poder aumentar nuestro capital crítico a la hora de hacer filosofía de las ciencias. Y entre eso vamos a ver 4 corrientes. No me sorprendería que se sientan quizás hasta más atraídos por estas perspectivas que por algunas otras que hemos visto. Porque algo que tiene a favor la sociología de la ciencia es que habla directamente de personas que se están relacionando, lo cual es menos abstracto para nosotros. Habla de comunidades, de grupos de trabajo, y eso es mucho menos abstracto que una teoría científica, que un modelo científico, que un método científico, que una tecnología científica, que una ley científica. O sea, es algo más concreto, hay carne y hueso operando ahí, entonces es más fácil imaginar, proyectarse, y por lo tanto cuando uno entiende algo, se siente más atraído, por lo menos intelectualmente, porque dice, bueno, por lo menos esto lo puedo entender. Entonces, ¿de dónde parte la sociología de la ciencia? O sea, ¿cómo sería la postura de un trabajo sociológico de la ciencia? Bueno, la sociología de la ciencia va a entender que la ciencia en sí tiene como objetivo, o su fin, es demostrar que lo que ella dice, las formulaciones que hace sobre el mundo, los discursos que hace, son rigurosos y objetivos. Si la ciencia te dice esto es una ley, te tiene que demostrar que tiene elementos para poder sostener por qué es una ley, y esa ley tiene una validez o universal o por lo menos una regularidad lo bastante amplia como para que creamos en ello, ¿no? Y para eso, ¿cómo hace la ciencia? Bueno, para eso la ciencia tiene que ir tiene que depender, mejor dicho, de una comunidad científica que está dispuesta a usar sus esfuerzos, sus energías, para demostrar que lo que es objetivo de la ciencia es correcto, que no es una falsedad, que no es un engaño. Y para eso, ¿cómo hace? Y bueno, tiene que demostrar que utiliza instrumentos adecuados, que las metodologías utilizadas no están sesgadas, son rigurosas, han pasado por test de acreditación, ¿no? Tiene que, de alguna manera, la comunidad científica señalar que hay ciertos elementos que validan sus procesos de investigación y sus resultados, porque si no, no creemos, ¿no? Nos tienen que convencer de que algo ha sido testeado y que ese resultado al que llega cierta investigación tiene hasta consenso colectivo, que todos los científicos van a estar de acuerdo con eso, que tiene un significado quizás teórico o empírico o proyectivo o matemático, pero que tiene cuestión. Entonces, cuando pensamos en estos términos a la ciencia, la sociología dice, bueno, entonces finalmente la fuerza de la ciencia está en la fuerza de la comunidad, en la comunidad científica. Cómo la comunidad científica regula los instrumentos, cómo la comunidad científica diseña los métodos, cómo la comunidad científica dialoga entre sí.
Es decir, cómo la comunidad científica establece sus propios criterios para desarrollar su actividad teórica y su actividad empírica. Entonces, esto es claramente una cuestión sociológica, porque es un grupo de gente que se está relacionando bajo ciertos códigos, que crea procesos y mecanismos y normas de interacción social específicos, y que encima esas interacciones sociales específicas las realizan en espacios específicos, instituciones científicas, universidades, laboratorios, ¿bien? Entonces, la sociología va a decir, tenemos que estudiar cómo opera esta relación en la ciencia para que la ciencia emerja como tal. Entonces aparece el sentido de una sociología de la ciencia. ¿Se entiende lo que he dicho, cómo se ha construido el discurso? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Porque si no se entiende acá no puedo avanzar. Este es como el punto, la base, la plataforma que estamos construyendo. ¿Estamos ahí? ¿Todos? Ok. Bueno, entonces, la sociología de la ciencia va a aparecer. ¿Y cuándo aparece históricamente? Bueno, históricamente aparece más o menos en el periodo donde el neopositivismo tiene mayor fuerza, que es por la década del 30. Y en ese momento aparecen como dos tipos de discursos sociológicos. Todavía no vamos a decir la ciencia, vamos a decir discursos sociológicos, cercano a las dos posibles posturas. Vamos a decirle a favor del neopositivismo y en contra del neopositivismo. O, como lo llaman ellos, una perspectiva internista y una perspectiva externista. Internista a favor, externista en contra. ¿Por qué internista? Bueno, la internista diría que lo que importa es cómo los científicos comparten las teorías, los métodos, las leyes, las fórmulas, ¿no? ¿Qué es lo interno? Esa cuestión tan más dura de cualquier práctica científica. Es decir, yo te enseño cómo interpretar una ley o cómo resolver una ecuación y vos me discutís esa ecuación y me presentás otro método, ¿no? Más interno a los instrumentos teóricos de la ciencia. Mientras que el externista va a pensar cómo influyen ciertas condiciones a la práctica científica. El financiamiento, el desarrollo de tecnología. Externista. Claro. ¿Cómo influyen qué? Ciertas condiciones al desarrollo de la ciencia. La economía, la política, la cultura, la tecnología. ¿Bien? Si se ponen a pensar, ¿por qué se llama externo? Porque no tiene que ver con qué teoría hay, sino cómo es lo que está alrededor de la institución, hace que la institución realice tal o cual práctica. ¿Bien? ¿Se entiende? Podemos discutir si eso es externo o interno, pero eso es una discusión epistemológica. O si quieren es una discusión como mucho historiográfica. Pero en términos sociológicos se pone así. Mientras se ven los términos conceptuales de la ciencia, es interno. Mientras se ve los aspectos contextuales de la ciencia, es externo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, los neopositivistas van a tener una perspectiva claramente sociológica interna, porque pensaban en comunidad científica. Es un prejuicio común decir que los neopositivistas no pensaban en comunidad. Todo el tiempo hablan de comunidad. Hablan de los grupos científicos, hablan del consenso científico, hablan de la intersubjetividad científica. Todo el tiempo hablan de eso. Carnap, Hempel, Schlich, Bertrand Russell, todos estos autores están hablando todo el tiempo de un grupo de científicos conversando entre ellos y discutiendo entre ellos, ¿no? Sus ejemplos son de el científico A dijo tal cosa y el científico B dijo tal otro. Así, ellos ya pensaban, pero ¿qué decían? ¿Sobre qué discutían? Sobre conceptos, sobre términos, sobre nociones. Es una visión internista. No decían, Einstein viene de una familia adinerada o viene de una familia pobre, no le importaba de dónde venía Einstein, no le interesaba, o no le interesaba si se tuvo que ir o no de su país por ser o no judío, ¿no? Ese problema no era para ellos relevante, mientras que la perspectiva externista sí va a ser relevante. Que Einstein haya trabajado en el departamento de patentes, ¿influyó o no influyó en el desarrollo de la teoría de la relatividad espacial, ¿no? Eso sería una pregunta externista, ¿no? Tu tipo de trabajo, la gente con la que te juntás, la plata que puedes acceder. ¿Se entiende como las dos posturas? Bien. Entonces, tenemos más o menos qué es la sociología de la ciencia. Tenemos como un marco de dos lecturas, pero ahora vamos a hacer
vamos a cavar más hondo, ¿no? Porque la sociología de la ciencia no empieza con la ciencia, como así la filosofía de la ciencia no empieza con la ciencia. ¿Quién es? A ver, una pregunta. ¿Vieron ese meme? Estamos a mitad del cuatrimestre, estas cosas ya las deberían saber. ¿Cuál es la disciplina filosófica que antecede a la filosofía de la ciencia? La que está anterior. Exactamente, ¿no? La filosofía del conocimiento. Así como la filosofía del conocimiento, la sociología, está antes que la epistemología, la filosofía de la ciencia, antes que la sociología de la ciencia, ¿qué tendríamos que tener? ¿La historia de la ciencia? Antes de la sociología de la ciencia, ¿qué tendríamos que tener? La sociología ya existía hace un par de años. Un par de centenios. No, si tengo filosofía de la ciencia y filosofía del conocimiento, si tengo sociología de la ciencia, sociología del conocimiento, claramente. O sea, si yo tengo... Antes de ir a lo particular, vamos a lo general. Eso lo hacen los intelectuales, claramente. Que sea un camino correcto es otra discusión, pero es como la historia lo muestra. Entonces, aparece, previo a la sociología de la ciencia, una sociología del conocimiento, ¿no? Que es creada en 1929 por un tal Mannheim, que nació en 1839 y murió en 1947, un par de años después de la Segunda Guerra Mundial. Un marxista acérrimo, y escribió un libro en 1929 que se llama La sociología del conocimiento, ideología y utopía. Una maravilla. Ideología y utopía, ¿qué les parece? Entonces, ¿qué hace? Se llama Karl Mannheim. ¿Qué hace este? Bueno, recupera las ideas de Marx y Engels, bueno, son marxistas, que va a recuperar, ¿no? A Hegel, quizá. Y parte de lo primero. La conciencia del individuo es la conciencia ¿de quién? Del ser social. Punto 1, ¿no? Punto 2. Las clases están definidas y catalogadas para responder a qué. ¿A qué responden las clases? Una estructura. Muy bien, estamos con el marxismo a full, ¿eh? Bien, y todo esto para poder justificarse y subsistir necesita tener una ideología que la promueva, que la sostenga, que la estimule. Toda esta ideología se presenta como un conocimiento, va a decir Mannheim. Un conocimiento del sentido común, un conocimiento de lo que es obvio, un conocimiento de lo que está naturalizado. Y va a decir Mannheim que las teorías científicas de la época lo que están haciendo es, de manera implícita o explícita, reconstruir estas ideologías de carácter claramente capitalista. O sea, que el nombre ideología y utopía creo que es bastante sugerente. Entonces va a decir que el desarrollo científico de las distintas épocas va a suponer distintas maneras de manipular lo material en el mundo, acá para transformarlo en producto, ¿no? Y supone claramente una deformación del mundo. Si yo transformo el mundo, lo deformo. Si yo lo transformo, lo deformo. Y por lo tanto, la ciencia aparece como un producto social, totalmente imbuido en las historias y en la lucha de clases por distintas ideologías, y que la ciencia responde a ciertas necesidades, a ciertas motivaciones ¿de qué? De productividad. La ciencia está atada a la tecnología, ¿no? Así como esa limitación Mannheim. Tenemos la ciencia que tenemos por la tecnología que el capitalismo necesita, ¿no? Así es como la idea que tiene Mannheim. Por lo tanto, la historia de la ciencia es la historia de producciones materiales. Y toda producción, si yo soy marxista, ¿puedo pensar que la producción es pacífica? No, es antagónica. En Marx todo es antagónico, ¿no? Entonces, la producción científica está imbuida dentro de luchas de las clases y las fuerzas sociales y luchas internas y externas. Luchas dentro de las comunidades y fuera de las comunidades. Entonces, todas las comunidades científicas están como en una tensión social, en una interacción, tratando de alguna manera imponer su ideología sobre cómo debe ser transformado materialmente el mundo.
Claramente acá hay, en esta versión fuertemente marxista, el conocimiento está atado siempre a algo práctico y algo tecnológico. Eso no hay tutilla. Y ustedes me dirán que estoy inventando esto. ¿Quién Manje va a ponerse a hablar sobre estas cosas? Bueno, yo traje una cita del libro, Ideología y Utopía, Introducción a la Sociología del Conocimiento. La edición que yo tengo del 87, lo tienen en la bibliografía de consulta, si ustedes quieren leer sobre eso. Y dice, al fin se oyó la voz de la ciencia. Sí, bueno, es una maravilla. Con un respeto muy parecido a la reverencia que antaño inspiraban únicamente los preceptos religiosos autoritarios. Acá está la cuestión ideológica de la ciencia, ¿no? Las revoluciones que ha sufrido en las últimas décadas la estructura teórica de la ciencia no han mermado el prestigio de la investigación de la verdad. Aunque los últimos 5 años, es decir, 1924, para que se ubiquen en el tiempo, donde la teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica estaban en su momento en su auge, del 1926 a 1927 aparece la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, que es una de las interpretaciones más aceptadas actualmente, ¿no? Entonces, en ese momento se está generando fuertemente grandes intelectuales. El gato de Schrödinger, ¿lo ubican? Bueno, aparece en esta época, como para poner un hito histórico en esto. Entonces dice, las investigaciones en los últimos 5 años se ha sostenido a veces que la ciencia estaba ejerciendo una desastrosa influencia sobre la organización económica y que por lo tanto debería restringirse su producción. Aunque las investigaciones en el ramo de las ciencias naturales han caminado con paso más lento durante este periodo, ello se debe más bien a la decreciente demanda económica de los productos de la ciencia. O sea, la ciencia se desacelera cuando se dejó de pedir productos. ¿No ven lo que dice? Lo leo de vuelta. Eso se debe más bien a la decreciente demanda económica de los productos de la ciencia, ¿no? O sea, el desarrollo de la ciencia, el conocimiento depende de la materialidad y la transformación de la materialidad. Y eso se debe más a que un intento deliberado por poner trabas al progreso científico a fin de estabilizar el orden existente. O sea, el progreso científico depende del progreso del capitalismo, para Manje, sencillamente, ¿no? Manje en esta obra pone a la ciencia y varias otras disciplinas. Por eso es sociología del conocimiento. Pone a la ciencia como una manera de conocimiento, y él lo que hace Manje es hacer como un checklist de que todas las formas de conocimiento, desde el arte a la ciencia, responden a esta lógica de marxista, ¿no? Entonces él dedica un capítulo a la ciencia, ¿se entiende? No le dedica todo a eso. Dedica como distintos capítulos a distintas ramas del conocimiento, porque él hace una sociología del conocimiento, ¿no? Que así lo llama él. Entonces, bueno, está eso, ¿no? Pero la sociología de la ciencia aparece como tal en 1938 con un sociólogo, Merton. Quizá lo conocen, ¿les suena el nombre Merton? Robert Merton. Robert Merton, ¿te suena a vos? Robert Merton murió en el 2003, nació en 1910, así que pisó el milenio y dijo, hasta acá llegó, ¿no? Está muy bien. Vivió lo suficiente para poder influir a la nueva generación de sociólogos. Lo cual ustedes decidirán si eso es algo positivo o negativo por después de lo que les voy a decir de la... Merton escribió el artículo en 1938 que da el fundamento a la sociología de la ciencia, que se titula así: Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII. Este texto es un artículo como de 30 páginas, más que un artículo diríamos un ensayo, ¿no? Porque está construyendo cosas, está proponiendo cosas, en donde propone una manera de entender la ciencia desde una perspectiva, para ese momento radicalmente novedosa, que era fusionar las dos lecturas que había hasta ese momento. Yo dije que había dos maneras de hacer sociología de la ciencia en ese momento. ¿Cuáles eran? La externita o la externita, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es fusionar estas dos miradas como una cuestión más integradora, si quieren, más amistosa. Y va a decir que la ciencia se caracteriza por tener un carácter, una conducta,
no usa esa palabra la estoy usando yo. La palabra que usa él es ethos. ¿Qué es eso? Eso es un ethos. Ethos. Que esto quizás es una palabra que ustedes pueden tener de ética o de filosofía antigua, ¿no? El ethos. Que tiene que hablar del carácter, del modo de ser, ¿bien? Pero el ethos no solamente es tu carácter, tu modo de ser, sino que también te define tu futuro. Por este carácter vos vas a tener esta forma de... Estas decisiones tomarás en el futuro, ¿se entiende? Hay como un hilo determinista que tiene el ethos, ¿no? Tu espíritu, tu alma, tu vigor, ¿no? Qué sé yo, el que tiene un ethos heroico va a ser héroe y posiblemente va a ser su ruina esa actitud heroica. Bueno, esto se ve mucho quien haya leído... Heráclito no decía eso, pero en Aedes creo que le denominaba Daimon. Bueno, claro, el daimon es como un dios, es como algo que te susurra y te va guiando. Sócrates también decía que tenía un daimon, ¿no? Cuando lo usan de incorporar otros dioses, es porque él hablaba de su daimon. Yo estaba pensando, no está mal lo que has dicho, claro, por las dudas. Yo estaba pensando en el ethos de la Ilíada, ¿no? El destino de todos los héroes es un destino muchas veces terrible, pero porque su ethos es así. No puede no hacer lo que está haciendo. No hay una alternativa. Pero no es porque un dios lo controla, sino por internamente hay algo que lo mueve a eso. Uno construye su propio éxito y su propia ruina. Lo mismo que le da grandeza va a ser lo mismo que lo va a destruir. Bueno, la ciencia tiene eso, tiene un ethos, ¿no? ¿En qué consiste este ethos? Se preguntarán ustedes, que de carácter ya más críptico. Bueno, hay 4 características de este ethos, ¿no? Son 4. Por un lado está el universalismo de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia dice, no pretende alcanzar la verdad, no acepta la verdad provisional, no acepta la verdad subjetiva. La única verdad que va a tolerar la ciencia es la verdad universal y hacia eso va, ¿no? Su ethos la mueve hacia eso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por otro lado, la segunda característica del ethos científico es el comunismo. No el comunismo como partido político, esa es igual la palabra que utiliza él, sino en el sentido de lo cooperativo, de que se trabaja, dice él, se puede participar sin restricciones en la comunidad científica. Bueno, en 1938, seámosle amables con Merton, después podemos ver qué tantas restricciones hay o no hay en la participación científica, pero él dice que cualquiera que quiera hacer ciencia puede participar y que se premia a la originalidad, indistinto de quién sea, ¿no? Hay una cuestión así. ¿De qué país? Inglés. Muy. ¿No es inglés? Búscalo. Ya lo googleé. Porque me parece que tenés razón vos. ¿Merton qué? Merton, Robert Merton. Me parece que es inglés. El apellido es inglés. Estadounidense. Bueno, bien ahí. Nació en Estados Unidos, en Pensilvania, y murió en Nueva York. Ahí está. ¿Y cuándo murió? 2003. Una le pegué. No puedo tener. Geografía, Gabriel Paravano, no tiene eso. Bueno. ¿Lo has leído? ¿Dijiste? ¿Por qué no leíste? ¿Cómo que lees algo sin querer? No, por el tema de la... ¿Te caíste así, abriste los ojos? Es imposible. Había que hacer el trabajo de receta para morir. Y bueno, acá uno lo ve y todo eso de la ciencia. Yo más o menos me puedo agradar. Y después no, era la selección del ACA, que era en punto, eso es lo que había que hacer en la receta. Ah, bien. Entonces, no, pero por eso lo leí. No, está bien. Por ejemplo, de la originalidad lo agrega como unas mínimas 2 características. Claro, después agrega otras características. La humildad y la originalidad. No, pero eso ya es más adelante. Lo estamos concentrando en 1938 para pensar sí, agrega, él hace, en los últimos textos habla de 6 características, respondiendo a críticas en realidad. No lo hace porque él lo había pensado originalmente. Bueno, como muchos pensadores ponen parche en sus teorías, ¿no? La tercera característica que habla Merton es el desinterés. La ciencia está excluida de los motivos políticos económicos, dice, no le importa, no le interesan, y la ciencia tiene una humildad ante lo que produce y lo que realiza. Entonces, todo lo que produce lo regala, se lo da a la sociedad, ¿no? Eso es lo que hace la ciencia, es el carácter de ella.
La Su dice de acá, se está riendo. Y la cuarta característica es el escepticismo organizado. El escepticismo organizado habla de que la ciencia observa metódicamente la realidad siempre de forma rigurosa y no acepta nada de lo que se postule como algo tan claro hasta que no pueda ser testeado, comprobado, etc. Organizado porque vos proponés algo como científico y nosotros como comunidad científica nos organizamos a poner a prueba lo que decís. Pero es artificial. Es artificial, o sea, metódico, surge como método. Es una cosa que fingimos, que no sabemos. No. Es parte del método para poder aceptar solamente lo comprobado, okay. Lo que tiene fundamento, lo que tiene. Merton dice lo que tiene significado empírico. Significado empírico. ¿Qué hace eco la palabra significado empírico? ¿Piensa qué le hace? Significado empírico. ¿Quiénes de los que hemos leído decía significado empírico? Carnap, Hempel, ¿no? Estos hablan de significado empírico. ¿Quiénes son esos? Claro, el concepto de esencia de Merton es neopositivista. Él está en consonancia con eso totalmente. Él compró todo el paquete. No discutió nada. Entonces, por eso yo decía, hay que pensar qué influencia tuvo este sociólogo llegando al 2003 de vida, ¿no? Porque es un tipo que seguía dando conferencias y no su punto de vista básico no se modificó. Él siempre estas cosas que estoy diciendo las defendió, que es un texto más nuevo. Bueno, ¿cómo se llama esta perspectiva sociológica de la ciencia? ¿Qué nombre le pone? Bueno, él le pone institucionalismo, porque la ciencia es una institución y el que tiene el ethos es la institución. Así como el Estado tiene su propio ethos, la Iglesia tiene su propio ethos, lo militar tiene su propio ethos, la escuela tiene su propio ethos, la ciencia como institución tiene su ethos. Y ahí tenemos lo externo, que es una institución que vive dentro de un marco histórico, geográfico, político, cultural, etcétera, pero dentro de eso hay una hermosa comunidad idealizada que se esfuerza sistemáticamente para hacer, qué sé yo, el sueño de la utopía de Bacon. No puede ser. Y además, Merton consideraba que si bien las otras instituciones producen sus conocimientos, ¿no? La religión produce su conocimiento, los colegios militares producen su conocimiento, la ciencia tiene un contenido cognitivo privilegiado en la cúspide. ¿Por qué es privilegiado? Porque sigue normas ideales de la actividad social. Esta que yo hablaba de la humildad, el escepticismo organizado. Lo que desearíamos esperar de una buena sociedad, lo hacen por suerte nuestros grupos de científicos. Lástima que son tan pocos, pero bueno, si todos... Este es el concepto de la utopía científica. Si todos fuésemos científicos, lograríamos de alguna manera vivir en armonía, en concordia, porque somos científicos y somos racionales. Entonces, si yo te digo algo y vos me demostrás que es falso, casi una actitud popperiana, digo, tenés razón, tengo que desechar mis ideas, ¿no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Como la idea de Leibniz, sacar una hoja con un calcular. Claro, sí, la hermosa máquina del cálculo, la verdad, que Carnap soñó una máquina parecida. Soñó una máquina, esto está en su biografía intelectual, y que ustedes no están obligados a leerla, yo porque soy un obse, me lo pongo a leer esas cosas, pero donde sueña con una máquina que nos permita determinar qué teoría tiene más probabilidad de ser verdadera, por el contenido empírico. Sería perfecto porque evitamos los combates de teorías. Pero bueno, no existe esa máquina, pobre Carlos. En teoría es 23% más. Claro, y por lo tanto tenemos que creer. Ok. Cuando Merton escribe lo que escribe, es un gran impacto para la comunidad
de intelectuales dedicados a hacer metaciencias, si seguimos a Diez y Obolines, ¿no? La primera definición que tuvimos. Entonces, rápidamente la gente empezó a escribir y a discutir y a conversar, esto en la década del 40, si estaban de acuerdo o no con Merton y por qué. ¿De acuerdo? Sí, no y por qué. De todos estos debates, que hay unos que a mí se me escapan, porque no soy sociólogo, de todos estos debates surgen 4 principales corrientes, que son las que vamos a ver hoy. Una de la teoría crítica, otra del programa fuerte, otra del interaccionismo social y otra del estructuralismo constructivista o constructivismo estructuralista, utilicen el nombre que más les guste. ¿La propuesta de Moulin? ¿La propuesta de Moulin? No. Utilicen la interpretación que les parezca. El autor nunca estuvo satisfecho con esa palabra, así que... Teoría crítica, programa fuerte, interaccionismo social y estructuralismo constructivista o constructivismo estructuralista. Es un nombre de porquería. Él sabía que era mal nombre, él sabía. El ingenio me llegó a crear la teoría, no me llegó el marketing, ¿no? Entonces se llegó, por lo menos, propuse la teoría que se estudia, pero no le puedo poner un buen nombre. Entonces, pongan el nombre que ustedes quieran, pónganle papa frita y está todo bien, no importa. Papa frita, claro. Sí, yo cuando a veces son nombres complejos, les pongo nombre de comida. Y listo. Papas fritas, pizza, ñoquis, lo que sea necesario. Con autores, ¿qué dice el autor papa frita? ¿O qué dice el autor bizcochuelo? No, y ya con eso, total. No estoy obligado a saber todo. Entonces una vez que partís de eso es más fácil convivir con lo que uno hace. Yo por lo menos, quizá ustedes sí sienten la obligación de saberlo todo, de ser unos saberos todos. Lo van a hacer bullying en la escuela si hacen eso. Bien, la teoría crítica. La teoría crítica tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre de la teoría crítica? El nombre del barrio. Marxismo sí, pero ¿cómo le llaman en el barrio? La escuela de Frankfurt. En el barrio es escuela de Frankfurt y se tatúan. ¿Viste cómo se cuela el barrio? Se ponen 420 algunos y se pone escuela de Frankfurt, ¿no? Sí, imagínate la Habermas y todo. Bueno, la teoría crítica, dependiendo a quién leas, porque encima están todos peleados entre sí, algunos dicen que nace de Benjamin, ¿no? Pero muchos intelectuales de la sociología de la ciencia no dicen Benjamin porque Benjamin no habla de la ciencia, entonces como que habla de la reproductividad técnica, bla, 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 pero no habla de la ciencia como concepto. Entonces, ¿qué hacen? Hablan sobre gente que leyó a Benjamin, ¿no? Así como cuando decimos neopositivista podríamos meter a Wittgenstein, pero no aparece Wittgenstein porque los neopositivistas fueron quienes leyeron a Wittgenstein. Bueno, en la escuela de Frankfurt no está Benjamin, sino gente que leyó. ¿Y quiénes lo leyeron? Bueno, Theodor Adorno y Mark Horkheimer, ¿no? Adorno, ¿no? Que escriben un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración en 1947. ¿No? Ese sí, como que ¿también tropezaste en ese libro? No, me he tropezado, pero sí me he comido bastante. ¿Te han comido en qué sentido? ¿Que lo has leído? No lo he leído, pero sí me han hablado de eso. Que te han comentado, entendí. Me lo he comido bastante, entendí. Digo, bueno, qué gana de morder porque es un libro gordo así. ¿Está bien? Dialéctica de la Ilustración de Adorno, ¿de qué año? De 1947, de Adorno y Horkheimer, de los dos. No es un trabajo colectivo. Después se pelearon, pero en ese momento eran amigos. En realidad, me corrijo, no eran amigos, estaban contra el mismo enemigo, ¿no? ¿Se entiende? Estaban luchando, claro, era una alianza de conveniencia teórica, crítica neomarxista de izquierda. ¿Cómo se dice ahora? Una coalición, ¿no? ¿Está bien? Era una coalición que creó la escuela de Frankfurt. Bueno.
Sí, pero no estoy, sé que es medio caricaturesco lo que estoy diciendo, pero no, nada de lo que he dicho es falso. Bueno, ¿y qué hacen? Lo que hacen en este hermoso libro Pastillas para dormir, que es tanto para dormir como los principios matemáticos de Bertrand Russell, o sea, para unos librascos así, muy densos, muy cargados de teoría, muy pesados. Yo les voy a dar la versión dialéctica de ilustración para tontos. ¿Viste? El libro para dummies, ¿viste? Para principiantes, porque no nos interesa a nosotros la dialéctica de la ilustración como tal, nos interesa la postura sociológica de la ciencia. El que quiere saber más puede hacer dos cosas. Voy a hablar con el profesor de estética, Julio, que se la tuvo que fumar ese libro, así que lo conoce muy bien. Que quiera hablar de eso es otra cosa, porque lo conoce. O leer el libro, ¿ok? Yo se los dejo ahí. Ese no sé si está para la biografía secundaria, porque no da a poner en una epistemología dialéctica, pero quizás está, no puedo. ¿Y qué hace acá? Analiza el rol de la razón humana en el status quo de la sociedad. Cómo la sociedad se organiza en estado, en clases, o se jerarquiza con distintas nociones de razón, o cómo una idea de razón diversifica los escalafones sociales. ¿Bien? Y cómo esta noción de razón que diversificó los escalafones sociales tiene su expresión más pura y por lo tanto más oprimente no puede ser. Opresiva, ahí está. Más opresiva mediante el concepto de ciencia. ¿No? Ahí está. La caricatura es razón status quo. Esa es la caricatura, porque los chabones escriben 600 páginas, yo la resumo en una frase, no da. Pero la racionalidad científica es opresiva. ¿Sería? Por supuesto, sí, la ciencia es opresiva. Y esta es la obra que pone a la teoría crítica como tal. Pone el nombre, teoría crítica, ¿no? Retoma un poco de la lógica de Mannheim, donde la ciencia está atada a las fuerzas productivas, ¿no? Esa lógica, pero porque Mannheim tampoco es una originalidad de Mannheim, es una cuestión marxista, ¿no? De las fuerzas productivas. Pero se dan cuenta, y esto es bastante interesante de parte de Frankfurt, esto creo que a mí, que me interesa la epistemología, es una de las cosas que más me interesa de toda esta corriente, que dice que así como la ilustración tiene una promesa, ¿cuál es la promesa de la ilustración? La autonomía del sujeto. Sí, continúe, bien. Sí, muy bien. La liberación absoluta de todo. Ok. Voy a hacer la pregunta. ¿Por qué se puede alcanzar todo eso? Porque la razón todo lo puede. Eso, la razón. La razón es la luz del progreso social. Nos emancipa, dice Kant, ¿no? Kant dice, nos pasa la adultez. No, todo lo que han dicho es correcto, pero ¿por qué es posible todo eso? Porque tenemos la razón humana. Y en realidad la razón del hombre, dice Kant, pero bueno, eso es una discusión para ética y quizás para gnoseología. Entonces, la razón logra, dice la ilustración, ordenar la sociedad a puntos cada vez más elevados, a valores espirituales cada vez superiores, ¿no? A la adultez. Y si la ciencia es el modo de razonar más purificado, más refinado, más específico, más exitoso, será la ciencia la que logre el destino de la razón humana. Eso dice la ilustración. ¿Qué va a decir la Escuela de Frankfurt? ¿Va a estar de acuerdo con este principio? No, claramente no. Porque ¿cómo se llama el libro? La dialéctica de la ilustración. Entonces la ilustración se mueve hacia allá. Pero ¿qué pasa cuando en la dialéctica afirmas algo? ¿Qué es lo primero que sucede? Lo negás. Entonces, lo que debería sumar organización y progreso, que es la ciencia, lo que genera es ignorancia y retroceso. ¿No? Y algo que tienen, estos son neomarxistas, ¿y qué tienen los neomarxistas en diferencia de la dialéctica marxista y la dialéctica hegeliana? ¿Dónde termina la dialéctica en Marx y en Hegel? En la síntesis. En los neomarxistas, la síntesis no es posible.
Es un continuo movimiento de afirmación, negación, afirmación, negación, afirmación, negación, afirmación, negación. Por lo menos en esta escuela, ¿no? Entonces, se pensaba que la humanidad se iba a beneficiar de la ciencia, pero en realidad lo único que se beneficia de la ciencia es el sistema capitalista. Eso es lo que dice la escuela de Frankfurt, ¿no? La ciencia aparece como un instrumento de control y de dominación sobre la naturaleza para poder dominar cómo el humano se tiene que entender parado sobre la naturaleza. Cómo debe entender el humano en su relación con la naturaleza. Cómo funciona la dialéctica de la ciencia según la escuela de Frankfurt. Al dominar la naturaleza, domino el humano. Le digo qué puede hacer, qué no puede hacer. Qué le es posible, qué no es imposible. Dominar lo natural conlleva la dominación humana. De esta manera, la ciencia aparece como algo íntimo a todos los procesos históricos de luchas sociales y a todas las fuerzas productivas que existen. Es ciencia y capitalismo son algo indisoluble, son lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, Perdón, ¿esto en qué año era? lo dije en 1947. Porque ya teníamos en ese momento la Unión Soviética. Y también se desarrollaba una ciencia sí. que no era capitalista. No, sí. Sí, totalmente. Sí. Es decir, que la ciencia no sería exclusivamente, está hablando únicamente de lo que pasa en Occidente. No, acá en este momento están criticando a toda la ciencia. No están muy de acuerdo tampoco con la ciencia comunista Adorno y Horkheimer. Porque en este periodo en la URSS se genera una lógica de la factoría y la producción que hace lo que Marx temía de la fábrica, ¿no? Enajena a sus... ¿Qué? Enajena totalmente. Claro, enajena. Entonces los obreros en esta sociedad comunista no tienen manera de pensar. No Claro. es esa sociedad cultural, artística, la superación culmine que había soñado Marx, sino Claro. Y Engels, los dos muchos siete. Es que sí. El pobre Engels, ¿eh? Sí, ¿por qué lo llamado engelismo? ¿Viste? Eso es mala suerte. Bueno, entonces, conclusión para la escuela de Frankfurt: la ciencia no es neutral, claramente no es neutral. Es todo lo que hace la comunidad científica, todas las prácticas de relaciones científicas están en aras de aumentar, de mejorar y de vender la producción. Consuman productos, gente. ¿Y qué son las teorías científicas acá? Bueno, son maneras de jerarquizar teorías e hipótesis a fin de fortalecer y naturalizar fines e intereses económicos. Se hacen las teorías que las economías necesitan. Es genial, ¿no? Entonces, en esta dialéctica nos encontramos con algo más. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? La que quiera. Vos lo que quieras. No, si en la génesis, todo lo malo del capitalismo y la ciencia en sí, este instinto de tratar de dominar la naturaleza, ¿no? Yo no he leído el libro de la verdad que simplemente la muy leído, pero ¿cómo ven ellos que otro principio podría haber para no tan solo la ciencia, sino las relaciones sociales, que no se haga ese intento de dominar? ¿Cómo romper la dialéctica, preguntás? Bueno, ahí empiezan las divergencias entre los autores. Adorno sale con la dialéctica negativa. No, la dialéctica negativa están de acuerdo en eso. Lo que es, por ejemplo, Adorno va por el camino estético. Sí. Se lo acusa justamente de ser interesante. Claro. Y además tenía muchos musicales que impresionantes. Bueno, sí. Y odiaba al Pato Donald. Hay un texto donde escribe un poco criticando al Pato Donald. Es que en ese momento está Disney apareciendo. Aparece Disney es más magia. No le gustaba ni siquiera el jazz. Y ese ahora la gente. Oh, sí. Claro. Mira, yo de Horkheimer no conozco mucho. Te voy a decir lo que puedo responder. De Adorno conozco un poco más, porque en un momento me había fanatizado con Adorno. Lo empecé a comer todo, sí. La estética, me interesó muchísimo el pensamiento estético.
en otra vida hubiese dedicado a la estética, pero no. Claro, pero de otra vida. En realidad, yo tengo un corazón metafísico. Entonces cuando leo metafísicas seductoras, y yo les coqueteo, ¿no? No, entonces, y bueno, Horkheimer, que no es tan metafísico, más distante para mí, ¿no? Entonces, es su alquimia. Claro, sí. Alquímica de Newton. Exactamente, no, sí, no, pero yo lo sé. Es que por la metafísica llega la epistemología, de la metafísica cae la ontología, y de la ontología, a ver, alguien tiene que decirme que existe, y el mejor discurso o el discurso más exitoso, que tiene más poder, es la ciencia. Por ahora, quizás en 1000 años cambie la cosa, no sé. Y Horkheimer va a ir a otra cuestión, va a hablar de cambiar la lógica de la razón humana e incorporar una cuestión más pasional, más cercano a la irracionalidad, a una cuestión más de romanticista, si se quiere. ¿Bien? Va por el camino, retoma la corriente que estaba en contra de la ilustración, que es el romanticismo. ¿Se entiende? Pero hasta ahí te puedo llegar a decir. No, de Horkheimer no sé eso. No. De Adorno un poquito más. Pero ¿cómo sería esa ruptura de la dialéctica? Esa es la parte que no sé. Por eso digo, hasta ahí te puedo decir. Más, tengo La dialéctica negativa sería como en contra de, o sea, la exaltación en cambio de la razón, la pasión, en cambio de la riqueza, la valorización de los pobres. Todo lo contrario al capitalismo, digamos. Eso me interesa la dialéctica negativa. Claro, pero Todo lo que afirma el capitalismo. lo que propone Horkheimer, no sé. No, Ahí tengo un libro que tengo que leer para Horkheimer, así que cuando lo termine de leer, el que me sigue, el que estoy terminando ahora. Le tengo miedo. Pero bueno. Esos son los autores que van a ser más influyentes de la escuela de Frankfurt. Son los, en teoría, fundadores de la escuela de Que Frankfurt. hablan de la ciencia. Otros autores. Ahí aparece esto. Y a esto se le llamó la primera escuela de Frankfurt. Bien. Después aparece el segundo de la escuela de Frankfurt, que por eso también tiene tanta fuerza hoy en día la escuela de Frankfurt. Sería Habermas, exactamente el discípulo directo de todo esto es Habermas. Jürgen Habermas, que sigue vivo, nació en 1929. Por supuesto, que la boca se está a un lado. Edgar Morin y Habermas siguen vivos. Mañana quizás no. No, hoy que estoy dando la clase, Habermas sigue vivo. Está como morir, viven y dan clases, producen, hijo de su madre. Y Habermas es el 94, Habermas. ¿sí? Es el autor europeo más citado. No vayan a notar por el una foto de Habermas a morir porque no vamos a citar. Chicos, foto de Habermas. Por decir, se asustaron cuando mandé lo de Fokker. Pobre Fokker. Era muy joven. Bueno. En 1968, Habermas escribe primero un artículo, después un libro, que ese sí sé que están en la de consulta, que se llama Conocimiento e Interés. Bien. Si te gustó lo que leíste, si te gusta la sociología de la ciencia, te gusta la escuela de Frankfurt, ese te va a gustar, en base a lo que has dicho. Bueno, va a decir lo siguiente, que la gente que ha criticado a la ciencia por tener intereses, es decir, porque la ciencia no sea neutral, son unos giles, un estúpido. El que dice, porque es obvio, todo conocimiento viene con interés. De esta manera, él está criticando la primera escuela de Frankfurt, pero también critica a todos los que han dicho. Dice, él pregunta, ¿qué conocimiento no se desarrolla con interés? Porque todos tenemos intereses para saber algo, porque si no, no hacemos eso. Por ejemplo, dicen, las ciencias empíricas pueden tener un interés técnico, necesita un instrumento, que puede pasar desde un arco hasta un acelerador de hadrones. Las ciencias sociales pueden tener un interés práctico de cómo se organiza la sociedad y crear normas para poder relacionarnos mejor. O sea, pensar que no hay intereses en eso es no entender que el conocimiento nace del humano. Y el humano hace las cosas por sus intereses. El humano no hace directamente de una neutralidad y dice, esto puede ser como no puede ser. No, viene claramente de compromisos
compromisos ontológicos, existenciales, físicos, contextuales, biográficos, lo que quieran, como ustedes quieran entender el interés y el compromiso humano, desde donde lo vean, siempre va a haber un punto desde donde se van a mirar las cosas, ¿no? Y después va a decir que lo que falta es desarrollar no solamente las ciencias empíricas y las ciencias sociales, sino que desarrollar las ciencias críticas, ¿no? Y esto ya es muy frankfurtiano, ¿no? Porque la propuesta de Frankfurt es que todo lo que se haga, el problema de la dialéctica científica es que no piensa lo que está haciendo. Entonces tenemos que todo el tiempo revisar nuestros supuestos, revisar nuestros métodos, revisar nuestro lenguaje, revisar nuestras prácticas. Entonces aparecen las ciencias críticas, ¿no? La filosofía sería una de esas, la sociología, la psicología. Cuando digo Frankfurt aparece esa música. Entonces, Habermas, como es de la escuela de Frankfurt, habla de la necesidad de liberarnos de esta opresión que hace el conocimiento científico en estos términos que habíamos señalado. Y también Habermas es kantiano, entonces va a hablar de la necesidad de emanciparse del conocimiento científico, ¿no? Esto es una cosa que le salió muy cara a Habermas, ¿no? Emanciparse del conocimiento científico. Porque la ciencia avanzó tanto en su opresión que no podemos tomar decisiones si no tenemos información científica. La ciencia nos tutela, ya no somos tan independientes como quisiéramos. en aspecto kantiano. ¿Se entiende? Entonces tenemos que desarrollar un conocimiento y un interés que no se renieguen entre sí, que se acepten, para poder ganar autonomía como sociedad. Entonces, para Habermas, el progreso humano es equiparable a alcanzar mayores grados de autonomía. Y sin esos grados de autonomía hay que abandonar ciertas ciencias, ciertas prácticas, hay que abandonarlas, hay que superarlas. Esto es lo frankfurtiano, de la dialéctica, ¿no? Bien, esta es la escuela de Frankfurt. Esta tiene toda la fuerza del mundo, la escuela de Frankfurt. Pasan los años y cada vez más potable, más fuerte. La epistemología decolonial, la epistemología postcolonial, la epistemología del sur, todos estos chabones lo hicieron a la escuela de Frankfurt, todo. No hay tutí ahí. Son todos, es más, si uno se pone a ver, citan estos libros, citan estos autores. Así que si ustedes quieren dedicarse, no sé si quieren dedicarse a la epistemología, pero si quieren dedicar a los pensamientos postcoloniales o del sur o de los ecofeminismos o lo que sea, no digo ecofeminismo, digo, estoy hablando del abanico que se abre, tienen que leer. De hecho, a mí me recomendaron un libro que es Epistemologías del Sur y después me di cuenta que está en la bibliografía. Claro, sí. Sí. De Sousa. Que está bañado ahora. Contamos lo que le pasó a Sousa, sí, ¿no? Cada par de clases vuelve a salir. Es que es un impacto. Es un impacto. Vos tenés a alguien que representa toda una serie de luchas sociales y de repente decís que es un nazi. Mira, de Heidegger hasta uno no se asusta y dice, sí, ya la sabemos, pero miramos para otro lado. Bueno, entonces tenemos Interaccionismo social. claro, me faltan 3. Hablé del primero, me faltan 3. Estaba organizando. No, voy a hablar de interaccionismo social. Sigo el orden cronológico. Una cosa es como me lo recuerdo y otra es como históricamente son. ¿Se articula con alguna corriente filosófica? Sí, totalmente. El interaccionismo social nace en 1962, en un librito que ustedes quizás escucharon nombrar. La estructura de las revoluciones científicas. No sé si les suena.
de Kuhn, de Thomas Kuhn. No, ahí aparece. Porque no olvidemos que cuando Kuhn escribe este libro, La estructura de la revolución científica en 1962, él genera un estudio interdisciplinario, filosofía, historia y sociología. ¿Vieron? Y eso generó 3 nuevas corrientes de investigación en la filosofía, con la epistemología de carácter relativista, donde después tenemos a Feyerabend, por ejemplo, que es uno de sus máximos exponentes, con la historiografía, ¿no? Que Kuhn escribió un libro, la historia del cuerpo negro, la historia del cuerpo negro. ¿Cómo estamos? Como pausa, porque estoy grabando. Ética y ciudadanía. Bueno, no sé, quizás en ética con Gabriela y Gustavo también se hablan de los derechos. Aparece como el concepto. Derecho animal puede ser. Ya la conozco, ya la tengo. Está todo bien. Es más, por Gabriela yo empecé a hablar de ética y ciudadanía animal. ¿En Klimka? ¿Con Klimka? Claro, sí, porque igual, dame data, porque no conocía. Pero bueno, esto no es ética y ciudadanía, esto es sociología de la ciencia y epistemología. Como verán, yo en mi cátedra hago lo que se me canta. Tenés que dar epistemología. Bueno, Thomas Kuhn hace trabajo interdisciplinario. Filosofía, historia y sociología. Con la filosofía analizamos cómo se racionaliza el progreso científico, por qué el progreso científico es racional. Con la historia analizamos los paradigmas. Y con la sociología, bueno, cómo se dan estos grupos científicos, lo que Kuhn llamaba la comunidad científica. ¿Bien? Entonces, esto generó un interés muy importante en el grupo de intelectuales y se empezó a hacer estudios de comunidades científicas en términos kuhnianos muy importantes. Ya voy a nombrar uno en particular, donde se trataba de ver cómo se van relacionando los científicos y se van influyendo y se van formando y van estableciendo redes de comunicación. ¿Quién puede hablar con quién y de qué manera? Y aparecen unos conceptos que nosotros no se trabaja en la clase de Kuhn, porque se ve otra cosa, se ve como la estructura de la revolución científica, pero que también está en el libro, que aparece el concepto de colegio invisible. Colegio invisible. ¿Qué es el colegio invisible? Bueno, recordemos que Kuhn dice que los científicos se forman en sus carreras de grado, en su profesionalización, con manuales, con texto, hacen una carrera como ustedes. Y en esa carrera van incluyendo sistemáticamente los elementos apropiados del paradigma, el lenguaje, los problemas clásicos, las metodologías de resolución, de qué se habla, de qué no se habla, quiénes son los referentes, quiénes son los referentes, no, todo eso genera la profesionalización. Ese sería el colegio visible, ¿no? Lo que uno se titula. Pero cuando uno es profesional y empieza a desarrollar su carrera como investigador científico, empieza a tener contactos, empieza a relacionarse con gente y dependiendo con quién uno se relaciona va ganando más o menos suerte en el trabajo. Por ejemplo, si dependiendo con quién estés hablando, quizás te enterás de un concurso una semana antes de que se avise. Con una semana antes uno puede hacer muchas cosas. Estos colegios invisibles los ejemplifica Kuhn con las conversaciones de pasillo. ¿Quiénes hablan en los pasillos y sobre qué hablan? ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, yo me acerco a mí y le digo, mira, el año que viene van a llamar a la financiación, a unos proyectos de investigación ocupados mucho en la filosofía y la tecnología. ¿Ves? Quizás por algo, entonces yo ya le tiro un dato y él quizás no estaba jamás en su vida se interesó por la filosofía y la tecnología o por desarrollar un tipo de tecnología. Digamos que vos sos un ingeniero en materiales y te digo, mira, el año que viene vas a hacer un desarrollo de ciencia, tecnología y sociedad para investigar meteoritos. Entonces, él que se dedica a la ciencia de materiales jamás estudió los meteoritos que material y dice, ahora voy a estudiar los meteoritos. ¿Por qué? Porque hay un financiamiento por ahí. Pero yo lo sé porque estoy en el comité. ¿Por qué estoy en el comité? Porque yo conozco a Manolito que dice, che, me falta uno para el comité. ¿Querés sumarte? Me llamó a mí, no llamó a otro, ¿no? Entonces, todo eso genera una red invisible que no está formalizada, que no está en papeles, pero que subsiste y que va influyendo como las olas sobre el movimiento de
los profesionales. Entonces, lo que hay que estudiar es cómo se van estructurando estas relaciones visibles e invisibles dentro de las prácticas científicas, dentro de un paradigma, ¿no? Donde esto se sugiere, y aparece la palabra colegios invisibles en la estructura de la evolución científica, pero donde se profundiza es en el libro La Atención Esencial de Kuhn, de 1977, que es un libro colectivo, hay varios autores ahí, ¿no? Y es como el libro más referente de este tipo de sociología de la ciencia. La atención esencial. La atención esencial. Entonces, ahí muestra esta tesis. Y ahí como que da más elementos de esta tesis de que los estudiantes cuando aprenden mecanismos para producir ciencia normal, pero no aprenden los mecanismos para criticar la ciencia que hace. Uno aprende a hacer su profesión, pero no aprende a pensar sobre su profesión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, le enseñan a identificar un conjunto de cuestiones y cómo puede ganar legitimidad en tanto que investigador, pero no le enseñan cómo de alguna manera poner a prueba estas cuestiones, lo ejemplar. Es decir, le enseñan a aceptar una hegemonía, que es el paradigma. ¿Okay? Entonces, en vez de mostrarle la lógica de que hay revoluciones, hay anomalías, hay situaciones preparadigmáticas, le enseñan a naturalizar la existencia de esta manera de hacer ciencia. Los convierte en seres acríticos. Dice Kuhn, los hacen dóciles y conservadores. Y pónganse a pensar ustedes, porque acá podemos traer esta sociología de la ciencia, y si ustedes creen que existen las ciencias humanas, nosotros somos parte de las ciencias humanas. Si creen que existen las ciencias humanas, somos parte de las ciencias humanas. Piensen las veces que ustedes han tratado de ser críticos, quizás conmigo o con otras materias, y las veces que se les ha permitido ser críticos. ¿Entienden? Donde tienen que repetir ciertas maneras de resolver cosas, ciertas formas de entender. Pero no diría que tampoco son las ciencias humanas, también ciencias básicas. No, toda la ciencia. No, Kuhn está pensando en ciencias naturales. Para Kuhn, ni sociales ni humanas son científicas. O sea, para Kuhn, todo esto son preparadigmáticas, no entran en categoría de ciencia. Pero, indistinto de lo que diga Kuhn, yo digo, piensen ustedes como profesionales, ¿no? ¿Cuántas veces uno tiene que aprender a repetir o a identificar con un patrón específico? Y cómo quizás reniega de eso, pero después de 2 o 3 años no sabe hacer otra forma que esa. Porque quizás uno pone resistencia al principio, pero quiere aprobar. Entonces lo aprende hasta aprobar. Y es la manera de hacerlo. Haces 1 año, probás 1 año, probás 2 años, probás 3 y te recibiste. Entonces, ¿y ahora qué otra forma puedes hacer? ¿Cuál es la alternativa? Si es la única que conoces. Durante 5 años la perfeccionaste. ¿Se entiende? Entonces uno se empieza a convertir en dócil. Y por lo tanto, en acrítico. ¿Se entiende lo que dice Kuhn? Es bastante interesante, ¿no? Tengo citas, pero me las voy saltando, ¿no? Porque por la hora. También supongo que porque no te dan herramientas para tomar otra perspectiva, si no te las dan desde cierta perspectiva. Exactamente, te dan las herramientas necesarias para que vos fortalezcas tu normalidad, que seas el profesional esperado, cumplas el perfil profesional. Y las ovejas negras que no cumplen, y bueno, se van. Ahí es donde yo me pregunto, ¿qué tan dócil soy yo personalmente? ¿No? ¿Qué tan dócil estoy? ¿Como docente? Como profesional. No sé. Yo sé que soy medio cabrón, pero quizás soy el cabrón tolerable en el perfil profesional, entonces ni siquiera soy crítico. Me pone incómodo. ¿Eh? Me pone incómodo. ¿Ser crítico? No, esta reflexión. Bueno, sí. A mí me hace acordar a Badiou cuando habla de las madres de Plaza de Mayo. Sí. Cuando Badiou, Alain Badiou, un profesor francés, creo que no murió todavía, que habla de... No sabía que había hablado de las madres de Plaza de
Sí, lo invitaron. ¿Qué dijo? Les puedo pasar el texto, pero básicamente dice que la Madre de Plaza de Mayo nos enseña 3 cosas. Uno, que el enemigo es siempre más poderoso. 2, que uno siempre está cansado. Que eso es lo que estaba por decir. Que cuando uno está cansado no se pone a pensar. Entonces, muchas veces el trabajo profesional busca que tu energía se alcance hasta ese punto, pero no más. ¿Por qué? Para que estés lo suficientemente cansado para descansar y poder volver, pero no para ser más crítico, ¿no? Ahí voy. Es que tengo que conectar 2 cosas. Tengo que conectar filosofía política con sociología de la ciencia. Lo que conecta a Badiou es que las instituciones nos tienen cansados. Si estás cansado no tenés fuerza para luchar, para resistirte. ¿Tenés la oportunidad de ir a la marcha de las mujeres o quedarte a dormir siesta porque tuviste 16 horas trabajando? ¿Qué vas a elegir hacer? La mayoría de las veces la gente va a elegir quedarse a dormir. Por supuesto, porque por más que uno sienta ese fuego, no siempre va a poder. Es una realidad. Entonces Alain Badiou dice, el enemigo es más fuerte, tiene el ejército, por ejemplo. Uno está cansado. Eso sí en las Madres de Plaza de Mayo. Y tercero, la única manera de resolver eso es crear algo inesperado. Por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo crearon un sistema de protesta que no existía. Milagro arentiano. ¿Eh? Un milagro arentiano. Sería como la Bueno, sí. Badiou es neoplatónico. Y eso ya se las dejo ahí. Es neoplatónico. Lean sus textos sobre las matemáticas, porque Alain Badiou, aparte de ser de filosofía política, se filosofía de las matemáticas. Así que... Claro. Yo me acuerdo que en un momento lo leí y se me quedó hay 4 verdades, entonces no sé por qué son 4 formas de que son el arte, la ciencia, la política y el humor, creo. Y ve como verdades eternas. Ese es su corazón platónico hablando. Y el amor está por sobre todas las cosas. Claro, mi amor. ¿Y quién dice lo mismo? Cuando me enamoro, Pero Platón, ¿qué representa el bien? ¿No? El amor. De hecho, él escribió un libro donde se pone como Sócrates. No sé si lo recuerdas. No, me mataste con eso. Una reinterpretación Es una obra de la arte. República. Tenía que ser francés. O sea, él no dice yo soy Sócrates, pero es una realidad. No. Escribe eso. Tiene todo lo que te decía tiene todo el sentido del mundo. Para mí no es un gran escritor. No, a mí no me gusta, pero ese texto de Madre de Plaza de Mayo sí me gustó, porque le invitaron a Madre de Plaza de Mayo y él viene a Argentina y hace todo eso. Lo que me gusta de él es justamente que es como Platón, ancho de espaldas. Cumple el estereotipo de Platón. Bueno, ¿cuál es el nombre de Platón? Ya que estamos hablando de Platón. Aristóteles. Platón es el apodo. Como decirle el culón, bueno, le dicen Platón en la espalda ancha. Eso cuando te quedan los apodos de por vida, ¿viste? La Mona Jiménez, no le gustaba que decían la Mona y le quedó la Mona Jiménez. Platón nunca le gustó que decía Platón, porque se burlaba de lo ancho que era. Y él tenía... Y por, ¿qué apodo nace de la amistad y del amor? Nace como bola y después tienes que aceptarlo. Porque te calentás y te lo dicen más todavía. Bueno, no sé, en mi barrio es así. Quizás en tu barrio todo nace del amor. Ahí viene el benevolente, el grandilocuente. Ahí viene Prudencia. Claro. A un amigo tuerto con ojo de vidrio que la novia lo engañaba, le decían ciervo embalsamado. Porque el ojo de vidrio, pero los cuernos son de verdad. Así que imagínate. Hay gente muy mala en los barrios. Bien. Ahora sí, programa fuerte. El programa fuerte es el que menos me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque el programa fuerte está para la posverdad. Posverdad. En la posmodernidad. Toda la corrida de la posmodernidad, la posverdad es donde está. Yo no estoy en contra de algunas críticas posmodernas, pero yo en mi corazón metafísico soy realista y creo que la realidad es independiente de mí. Yo creo que el mundo no me necesita para existir. En ese sentido, yo podría no haber nacido nunca y las estrellas estarían ahí. No me necesitan. Pero bueno, es una cuestión mía. Ustedes pueden decir, gracias a que yo tengo el discurso de las estrellas existen y está todo muy bien. Yo respeto eso.
Claro que no sé si necesariamente la posmodernidad No. o la posverdad o... No, ¿cómo yo estoy diciendo la tesis más extrema. Por eso. Para llegar como ficción. Claro, yo voy a la más extrema, pero pasa que hay que tener mucho cuidado para un discurso de la posmodernidad porque si uno lo lleva hasta sus últimas consecuencias, se ve atado en ese mambo metafísico que genera varios problemas, ¿no? Pero esos son pareceres. Error sería desconocerlos, ¿no? Por algo enseñamos Haraway, enseñamos epistemología de la posmodernidad sin ningún problema y aguante Haraway 1000 veces. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, David, el autor del programa Fuerte, o también programa de Edimburgo, se llama Edimburgo porque viene de la Universidad de Edimburgo, alemanes. ¿Edimburgo de Alemania? No sé, me suena como que es Austria o Vale. Viena. En 1976, David Bloor, B larga L-O-O-R, publica un libro que se llama No, Escocia. Escocia. Bueno, pues ahora pregunto, ¿viste? Pues hago afirmaciones de geografía. Capital de Escocia. Tiene sentido el nombre. Ah, pero Escocia es del Reino Unido. Oh, pero ¿es ese Edimburgo? Habría Porque habría que preguntar a los escoceses si se sienten parte del Reino Unido. Ok. David Bloor. David con D. David. Bueno, en 1976 publica el libro Conocimiento e Imaginario Social, donde establece los Sí, es Escocia. Bien, donde establece los fundamentos y las bases de esta perspectiva llamada el programa fuerte. Aquí entre nos, que estamos solos ahora, en realidad está inspirado en otro autor, Barnes, que en 1943 escribió un libro que hablaba sobre que todo el conocimiento humano es provisional y conjetural. Y él como que tomó esto de Barnes, larga A-R-N-S, Barnes, y dijo... ¿Ronald Barnes? Barry, dijo, ¿puedo tomar esto y llevarlo más lejos todavía? Este no fue lo suficientemente lejos, ¿no? Entonces va a proponer que todos los conceptos cognitivos se crean, se definen, se diseñan por su aplicabilidad social. O sea, el conocimiento está o se entiende como conocimiento porque es aplicable socialmente. En tal manera, si la sociedad no lo juzga aplicable, se lo toma como ignorancia. Si la sociedad lo juzga como aplicable, se toma como conocimiento. La frase más conocida de Bloor del programa Fuerte es: todo concepto cognitivo es negociable. Y esa es una cosa que a mí no me gusta. Me hace un poco de ruido a mí. ¿Negociable? Es negociable. Lo negociamos o lo contestamos. Okay. Contestable me gusta más. Negociable es como que un intercambio de bienes que a mí me hace ruido. Pero es cosa mía. Ustedes pueden totalmente de acuerdo. Y si quieren tomar el programa Fuerte, yo no lo voy a jugar por más mediocre que sea. Mentira. A mí me encanta cuando la gente dice, no te voy a juzgar, y pone un calificativo inmediato, ¿viste? Yo no creo que... Yo estoy a favor de la diversidad, por más degenerados que sea. ¿Viste? Vos decís, ¿cómo? ¿Estás a favor o somos degenerados? Decidiste cómo nos ponés, ¿viste? Pero bueno, no importa. Claro, pero yo me dejé claro, no digas degenerado, pero bueno, no. Entonces todo concepto cognitivo es negociable y contestable, ¿no? Y va a decir que las estructuras sociales se terminan configurando, regulando, combinando con distintas presiones que vienen desde las pretensiones de las personas y de la sociedad por hacer aceptable su conocimiento. O sea, la gente presiona para que lo que considera que es conocimiento sea aceptado por todos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, Pero eso hace a la configuración de la sociedad. Sí, esto es una retroalimentación constante, porque esto es todo negociable. Entonces, mira, por ahora
considero que las mujeres son seres inferiores, pero ahora me conviene considerar que las mujeres son igualitarias, ¿no? Y se va negociando, lo que sea necesario por los intereses que me estén regulando. Como una ciencia contra el algoritmo. Una ciencia contra el algoritmo. Por contrato social, decís vos. Claro. Sí, pero acá hay un contrato, a veces supone, no sé si lo están entendiendo así, yo voy a aclarar esto y me decís si era en ese sentido. Claro, el contrato a veces supone que ambas partes están satisfechas. Quizás acá Blur dice, no necesariamente ambas partes van a estar satisfechas. Puede haber una opresión para eso. ¿Vas a aceptarlo o lo vas a aceptar? ¿Se entiende? Si pensabas en un contrato que puede ser de una manera violento, es aceptable. Si pensabas en un contrato donde ambas partes siempre van a estar satisfechas, Blur dice, no es así. Siempre hay insatisfechos en la sociedad. Cada uno te dice que acordaría con esta idea de que todo tiene solución. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Y porque Haraway tiene dos cosas. Primero, una bióloga. Y ella cree en su corazón que si hay algo que existe, es la vida. Esto es una metafísica de Haraway desde ya, ¿no? Entonces, no es negociable la vida en esos términos, ¿no? El tema es cómo nos relacionamos. Ella va al punto de decir que el problema no es lo que existe, sino cómo lo estamos organizando. Entonces, es un problema nuestro, no del mundo. Esto va allá de que el mundo y lo nuestro es uno, ¿no? A mí me hace mucho ruido eso, pero han salido investigaciones interesantes de eso, ¿no? Si lo desestimaría no lo estaría dando, por ejemplo. Creo que es importante por lo menos conocerlo para estar de acuerdo o para discutirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá entre conocimiento y creencia? La convención, cómo se logra aceptar que esto es conocimiento y esto es creencia. En ese sentido yo estoy de acuerdo, esto es muy de Federer, una lógica Federer. ¿Ve? Tampoco lo odio tanto el programa fuerte. Esa parte sí, de verdad. Hay una cuestión a veces de que algo se considera conocimiento porque un grupo de gente dice que esto es conocimiento y no necesariamente tiene que ser así. Hay marcos de reconocimiento, digamos. Claro, pero los marcos son negociables también. Acá, la lógica de lo negociable opera en todos los ámbitos y en todos los niveles y en todas las estratificaciones. Desde lo descrito, lo construido, lo producido, lo pensado, lo postulado, etcétera, ¿no? Lo plausible o lo probable, lo improbable, etcétera. Otra cosa interesante que tiene el programa fuerte es que para ellos, el conocimiento sí tiene la creencia por la convención y que el conocimiento es constitutivamente práctico. Esta idea, el conocimiento constitutivamente práctico, es una de las ofertas más fuertes del programa fuerte. Lo dejé un segundo para que vayan leyendo todo. Que está tomada del pragmatismo epistemológico, que nosotros no lo vemos porque está más cercana a la teoría del conocimiento y uno esperaría que se vea en nociología. William James. Exactamente, sí, Dilthey también. Richard Rorty, pensando en los pensadores. Pero también, por el programa fuerte, llega a las epistemologías del sur. Sí. Los de epistemología del sur, de Sousa o Meneses, leyeron a Blur y esta frase, el conocimiento es constitutivamente práctico, les da elemento a ellos para que empiecen a discutir de que hay saberes del norte y saberes del sur. ¿En qué cambia? En su practicidad. ¿Y cómo sabemos que es práctico? Porque resuelve problemas. Conocimiento es resolver problemas. ¿Para quiénes? Para la sociedad. Para la nuestra. Claro, para la nuestra. Y para resolver problemas tenemos que tener categorías donde decimos esto es un problema, esto no es un problema, esto es apropiado, esto no es apropiado, y ahí empieza toda la cuestión, ¿no? Bien. Para saber si les quedó más o menos claro el programa fuerte, con lo que yo he dicho, ¿existe la falsedad? No, por supuesto que no. ¿Cuál es la diferencia entre lo verdadero y lo falso? Está convencionalmente aceptado y Eso. Perfecto. Entonces, lo verdadero se construye socialmente por la comunidad de científicos o la comunidad que tiene autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y lo falso?
Exactamente, es la misma comunidad. Entonces, como sociólogo de la ciencia, ¿tenemos que estudiar solamente la verdad? Siguiendo el problema fuerte, digo. No, tenemos que estudiar por qué lo verdadero es verdadero y por qué lo falso es falso. Eso es lo que propone el programa fuerte. O sea, lo falso quedaría fuera de esa convención, entonces. No, también la falsedad es una convención. Si la verdad es una convención, la falsedad es una convención. Y los sociólogos de ciencia tienen que estudiar por qué lo verdadero es verdadero y por qué lo falso es falso. Por qué conocimiento es conocimiento y por qué ignorancia es ignorancia. ¿Se entiende? Entonces, la propuesta del programa fuerte es estudiar cómo las interacciones sociales constituyen lo que es verdad, lo que es falso, lo que es conocimiento e ignorancia. A diferencia de la propuesta del trabajo de los sociólogos de las ciencias del interaccionismo, de Kuhn, donde ¿qué hay que estudiar? Hay que estudiar cómo los colegios, visibles o invisibles, van configurando a la imagen del profesional, que es lo que yo había dicho hace un rato. Y a diferencia de la escuela de Frankfurt, que tenemos que ver cómo el desarrollo de la ciencia va oprimiendo o no oprimiendo a las sociedades, ¿no? Son como distintas maneras de entender lo mismo. ¿Se entiende cómo estas tres cosas? ¿Sí? Tendría el riesgo de caer en una suerte de relativismo, porque... ¿Riesgo? El problema fuerte lo abraza con todo el amor del mundo, no tiene ningún problema. Se zambulle y se moja la cara y recibe con una... Tal es así que uno de los postulados metodológicos es revisar los propios postulados del programa fuerte. El programa fuerte dice, una de las cosas que tenemos que hacer es revisar lo que estamos diciendo ahora mismo. Un antifundacionalismo, si querés. Para ellos, igual, ¿cuáles serían esos sucesos que hacen que la comunidad científica cambie sus convenciones? Porque deben reconocer que hay diferentes comunidades científicas Sí. o diferentes soluciones. Sí. Deben haber hechos que si de manera quieren la patriarcal y cambiar el convencionalismo que mantenemos o no. ¿Reconoce algo objetivo? No. El programa fuerte no reconoce nada como O sea, objetivo. lo único que se renueva ahí es la gente que va a ser la comunidad científica, nada más. No. Bueno, ¿por qué? La comunidad científica se mantiene. Claro, una cosa es el programa fuerte y otra como el programa fuerte va a la comunidad científica. ¿El programa fuerte reconoce que existe la objetividad? No. Esa es una respuesta. Ahora, con la comunidad científica, ¿qué es lo que me estás diciendo? Lo único que cambia entonces es con la... No, en la comunidad científica sí cambian las convenciones, claramente que sí. Y cambia la idea del objetivo, y cambia la idea de ley, y cambia la idea de verdad. Porque hay un recambio de personas. Porque hay un recambio de presión y de negociaciones. Todo está continuamente en disputa. ¿Entienden? En la comunidad científica. En realidad, no la comunidad científica habla de autoridades, porque la autoridad puede ser, o los hechos científicos, hace 1000 años era la iglesia, ¿viste? Entonces era autoridad. Y tal es así que puede generar presión social hasta gente que hace streaming, pensando ahora, que dicen que empiezan a promover cierta cura milagrosa, y la gente la empieza a consumir. ¿No? ¿Qué ha pasado? No. Entonces... Viviana Canosa tomó la Iba a decir eso y causó que el niño muriera. Si ustedes consideran que Viviana Canosa causó la muerte del niño, tienen que considerar... No, pero digo, eso que decís vos, más allá de que vos lo acuerdas, ¿no? Hay una lógica de entender cómo se genera una presión con el conocimiento, con el discurso de verdad. Entonces el problema fuerte es eso. Nadie puso en disputa eso. O sea, yo sé que gente lo puso en disputa, pero digo cómo funciona esa secuencia. Bueno, me queda el último. Pero estamos hasta ahí, más o menos entendido. ¿Respondí tu pregunta? Son dos cosas distintas, ¿no? Para que quede claro. Pero no me da otra más. ¿Sí? Pero otra parte es... ¿No? El constructivismo. Escuela de Frankfurt. El interaccionismo social. El programa fuerte y el estructuralismo constructivista y el constructivismo estructuralista. Aparte de estos cuatro, hablamos de dos previos. El institucionalismo, voy a bajar este dedo porque si no bajo el otro. El institucionalismo de Merton y la sociología del conocimiento de Mannheim. Que cuando apareció el texto de Merton, la sociología del conocimiento, que eso no lo dije, cambió de nombre. Se les empezó a llamar ciencia de la ciencia. Y aparecieron textos marxistas, ciencia de la ciencia.
Hay una marxista muy conocida, estoy tratando de acordarme el nombre desde que empecé a hablar de Mange. Ya, tengo el texto ahí. Agnes. ¿Cómo? Agnes. No me acuerdo el apellido. Pues yo me acuerdo del apellido nomás. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el texto. Me acuerdo el texto se llama Ciencia de la Ciencia, no me acuerdo el nombre. Era ella y su marido, se muere su marido y sigue ella. Yo me acuerdo. Bien, se murió. Más muerta, murió en la década del 40, el 50. Bueno, constructivismo estructuralista, estructuralismo constructivista. Bueno, acá les doy otro nombre para que sea, para no quedarnos con ese nombre tan... La ciencia como campo social. ¿Quién hablaba de campos? ¿De quién era la teoría de campos? Pierre Bourdieu, claramente, Pierre Bourdieu. En 1975, Pierre Bourdieu escribió un libro, La especificidad del campo científico y las condiciones sociales del progreso de la razón. Ese es el título. La especificidad del campo científico y las condiciones sociales del progreso de la razón. Bourdieu murió en el 2002, así que otro que llegó ahí para influir. Bourdieu es el epistemólogo que se estudia en ciencias sociales. Es el muchacho, es el faro de luz. Hablen con alguien de ciencias sociales. ¿El falo o el faro? Bueno, para algunos será el falo, para otros será el falo. No veo nada negativo que un falo tenga luz. ¿Dije falo? No. Sí. Puede ser. Mi dislexia salta a enredos increíbles. Es el autor que seguramente va a conocer. Y bueno, el segundo será Foucault, seguramente. Esa es una apuesta mía. Pero Bourdieu, de cajón, que lo sabe, que lo conoce. ¿En serio? Bueno, ok, es momento de demostrar que sabe. ¿Cuántas materias ha tenido de pedagogía? ¿Ya cursaron todas? Hasta tercero tienen problemática educativa, psicología evolutiva, psicología general, didáctica, contenido. Están teniendo. Claro, bueno. Administración educativa. Ok. Díganme, ¿qué saben de Bourdieu? La educación reproduce las estructuras de la sociedad. Bueno, ok, es verdad. Se habla del reproductivismo. El concepto de hábitos y... Para verlo en 7 materias se está acordando poco. Yo me esperaría una lección así como... En la psicología no se ve Bourdieu sociología, problemática educativa, ahora didáctica y currículum. Se habla de capital, ¿se acuerdan? Capital cultural. Claro. Distintas formas de capital cultural, capital. ¿Qué diferencia tendría ahí con el programa fuerte? No, hay varias. Ahí estoy comentando, pero quiero saber qué noción tienen ustedes de Bourdieu para saber en qué hago hincapié. Hay una que directamente muestra que no hay manera de aliarlas. Bueno, todos quiero creer que entendemos que para Bourdieu las disciplinas y los conocimientos se dividen en campos sociales y la ciencia sería un campo social más. ¿Y cómo se forman los campos sociales? Por distintas relaciones que establecen de fuerza los agentes participantes. ¿No? ¿Hasta ahí? ¿Estamos en sintonía? Ahí te veo medio perdida o estás conmigo. La ciencia es un campo social, la religión es un campo social, la educación es un campo social. ¿Cómo se forman los campos sociales? Por relaciones de fuerza. ¿Fuerza entre quiénes? Entre los agentes participantes de ese campo social. Por ejemplo... No habla de clases sociales, como Marx, sino que va a decir que ocupamos un distinto lugar dentro del campo social, porque siempre hay alguien que está arriba o más privilegiado. Claro, sí. Ahí vamos a especificar los términos, pero sí. La ciencia, dice Bourdieu, y acá esto para tu pregunta, descubre verdades teóricas empíricas independientes de la historia. Verdades teóricas empíricas independientes de la historia. Bourdieu es un realista. Imposible negociar con un Bourdieu. No me gusta, pero sé que tiene esa postura. Ajá. Que está parado ahí.
Y yo Bourdieu no lo había leído hasta después de que me recibí. ¿Qué es lo que más te desagrada de Bourdieu? Su cara, no sé. No me gusta, no soy muy fan de la sociología de la ciencia. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Él va a proponer un análisis de los objetos teóricos de la ciencia. Porque entiende que la ciencia es un producto social efecto de una lucha por los capitales del campo. El campo tiene ciertos capitales, ¿no? Prestigio, dinero, epistémicos, es decir, conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura para Bourdieu la ciencia? La ciencia tiene una estructura claramente consolidada donde hay autoridades científicas. Las autoridades científicas desarrollan un tipo de capital particular del campo social que es la ciencia, que es el capital cultural, el prestigio, lo importante, la ciencia se cultura. La ciencia produce conocimiento, pero es uno de esos capitales. El más importante de los capitales de la ciencia es la cultura que crea. ¿Se entiende lo que está diciendo Bourdieu? ¿No? ¿Se entiende? La cultura que crea. Sí, cuando dijo autoridades. Autoridades. Se refiere como a ¿Viste la serie? A lo largo de la historia. Claro, ¿viste la serie Cosmos? ¿O la ubicás? ¿O Neil deGrasse Tyson? Sí. Bueno, él es una autoridad. Es sumamente reconocido y su manera de ser se convierte hasta seductora y inspira a la gente a hacer ciencia. Establece una cultura científica. No habla solo de. Stephen Hawking. Reconocida institucionalmente. No, bueno, hay un escalafón. Claramente un escalafón. Pero hay autoridades no reconocidas institucionalmente. No, siempre son reconocidas institucionalmente. Okay. Si estás fuera de la institución, no estás dentro del campo social de la ciencia. El conocimiento científico, va a decir Bourdieu, es un acuerdo mínimo entre una tensión de dos grandes grupos de agentes participantes, los ortodoxos y los heterodoxos. Los ortodoxos son los que representan la hegemonía de la ciencia, las autoridades que yo acabo de decir. Los heterodoxos van a representar a aquellos que discuten con las autoridades pero no son autoridades. Por ejemplo, los que se están profesionalizando. Los ortodoxos van a utilizar múltiples estrategias para conservar su poder. Por ejemplo, definen qué es lo válido, qué es lo legítimo, qué es lo relevante. Tal es así que están en grupos que definen la financiación de los proyectos de investigación. ¿Se entiende? Y a su vez, frente a eso se van a crear técnicas de subversión o de crítica, tratando de cambiar esa manera. Porque la forma en que los ortodoxos establecen el conocimiento establece una lógica acumulativa de conocimiento, de saberes, que va de acuerdo a su visión del mundo. Los heterodoxos tienen otra idea de acumulación de conocimiento y por lo tanto otra visión del mundo, otras prácticas. Entonces va a decir Bourdieu que la sociedad científica va articulando el capital de lo objetivo y de lo subjetivo, tratando de establecer las posiciones de poder de los agentes participantes. Lo objetivo está en que la ciencia, nos guste o no nos guste, dice Bourdieu, descubre verdades independientes de la historia. ¿No? La ley de la gravedad, por ejemplo. O que 2 más 2 es 4. ¿Entiendes? O sea, no es negociable que 2 más 2 es 4. Por ejemplo. Para el programa fuerte no tendría problema. O sea, ¿se entiende? 2 más 2 es pez. Bueno. Si no existe el 0, ¿cómo podés pensar en el 10? ¿No? ¿Qué sé yo? Podemos pensar cosas así. Entonces, toda esta articulación subjetivo-objetivo entre los ortodoxos y los heterodoxos, que va generando toda esta tensión y esta bola acá, termina acomodando en una jerarquía los métodos, los criterios, los valores, y por lo tanto termina promoviendo por esta tensión un comportamiento, una conducta, un pensamiento científico, un hábitus. El hábitus es eso, comportamiento, conducta, pensamiento.
¿Entiende? Así como Merton hablaba de un ethos, Bourdieu habla de un habitus. Pero Merton hablaba del ethos a nivel institucional, Bourdieu habla del habitus a nivel de colectivo de agentes, de los científicos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, tenemos esta lucha por el capital, qué sé yo, por el prestigio, publicar más papers, por los recursos, por sacar patentes. La pregunta que se va a hacer Bourdieu es, ¿qué objetos se hacen en la ciencia y qué podemos hacer con esos objetos? ¿Qué objetos se hacen y qué podemos hacer con esos objetos? ¿No? Entonces la respuesta sería, los objetos que se hacen son los objetos que siguen los intereses de la autoridad científica y que vayan en consonancia con cierto criterio mínimo de objetividad. Está mediado por intereses subjetivos, pero tiene que tener un elemento de objetividad. ¿Y qué se hace? Y se hace lo que quieren los ortodoxos que se haga. Y se trata de cambiar eso que se hace mediante las prácticas heterodoxas. Dice Bourdieu en La especificidad del campo científico. La ciencia es un campo social como cualquier otro, con su distribución del poder, sus monopolios, sus luchas y estrategias, intereses y ganancias, pero es un campo en el que todas estas invariantes adquieren formas específicas, la del conocimiento. Para ver los ortodoxos, ¿producen ciencia o simplemente analizan la ciencia? No, producen. Pero si no tienen los recursos, si la acumulación de capital de las autoridades es abismal. Sí. Pero producen ciencia, pero producen ciencia en el tono de los ortodoxos. Vos haces... Digamos que vos venís y decís, Gabriel, quiero probar con un AS, alcanzó satisfactoriamente. Yo te digo, no, la nota es del 1 al 10. No, dice, yo quiero aprobar con un alcanzó. Digo, no, es con un 10. Entonces, yo te pongo la nota, un 10. Dice, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con el 10 que me ha puesto para abajo. Bueno, no importa. Entonces, vos acreditaste los saberes, los que aprobaste, pero no acreditaste como vos querías. Acreditaste como yo quería. Y así lo podemos multiplicar con microactividades en todo este campo social. ¿Se entiende? Pero a la vez dejaste pensando a tus compañeros en este enfoque cualitativo. Claro, la verdad. Sí, pero dejaste a tus compañeros pensando en el futuro si pueden revisar una evaluación cualitativa. Claro. Entonces, quizás después, cuando seas profesional, le digas a tus estudiantes, yo sus evaluaciones se las evalúo, ¿no? Con A, alcanzó, está bien. Por ejemplo, a mí toda mi carrera me tomaron pruebas. No hubo una materia donde no haya tenido entre 2 y 3 pruebas por cuatrimestre. Yo me podía tomar pruebas. Entonces decidí que cuando yo esté, no tomara pruebas. Entonces, lo que era heterodoxo, porque yo lo discutía, me dije, ¿pero para qué prueba? Un trabajo práctico mejor. Nunca logré atravesar la coraza dura de lo ortodoxo de mis profesores. ¿En la universidad? ¿En la universidad? ¿Prueba escrita, sí, tiempo medido? Sí, todas las pruebas. Yo todo el tiempo, toda mi carrera fue pruebas escritas. Bueno, probablemente porque muchos de sus profesores han pasado por lo mismo y dijeron, estoy cansado de tomar pruebas, estoy cansado del concepto de prueba. Entonces, los que éramos heterodoxos, ahora los convertimos en ortodoxos. Y quizás ustedes digan, che, la verdad que estaría bueno... Toda la semana una producción distinta. Claro. Una prueba. Claro, y ustedes digan, ¿a qué se prueba? Y listo. ¿No? Y puede ser, o sea, no, una cosa no cambia eso. ¿No? El concepto de hegemonía de la música. Bueno, Bourdieu para la época que está, claramente no la conoce. Bueno, gente, dudas, preguntas, interrogantes, comentarios. ¿Cuál les gustó más? Ninguna. ¿Pero cuál gustó más? ¿O ninguna gustó más? No hay problema si le gustó el Edimburgo, nadie le va a decir nada si le gusta el programa fuerte. No me voy a enojar, nada por ti. ¿A alguien le gustó el programa fuerte a pesar de que lo critica? ¿A vos te gustó? Bien, está.
Anotaba puga. Sacaba una libretita chiquitita, ¿viste? El que no se quiere hacer el texto de opinión. De por qué le gusta el programa fuerte. Bueno, gente, nos vemos.